Bueno. Bueno, si ustedes me creen, ¿tienen la oración? Bueno, vamos a rezarla juntos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer sínodo diocesano. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. ¿Alguien quiere seguir? Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Ven Espíritu Santo, danos audacia para responder con fidelidad a esta hora de la historia. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Amén. Bueno, lo que sí van a tener que ustedes tener el documento de trabajo, que supongo que lo tienen, para que podamos ir siguiéndolo. En principio yo voy a retomar, creo que estábamos en el punto 41. No, en el 44 teníamos que empezar. Pasamos ya toda esa parte de comentarios. Bien, perfecto, estamos en el 44. ¿Lo tienen el documento? Bueno. Yo sigo intentando de compartirlo. Bueno, empiezo a leerlo entonces y lo vamos comentando. Ante este cambio de época, que es parte de nuestra realidad, el Papa Francisco insistía y pedía en tono optimista, esperanzador y positivo. Precisamente, estos cambios son una feliz provocación para captar los signos de los tiempos que el Señor ofrece a la Iglesia para que sea capaz, como lo supo hacer a lo largo de 2000 años, de llevar a Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo. La misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la perenne fecundidad del mensaje de Cristo. Son tiempos de grandes desafíos que no debemos tener miedo de hacer nuestros. En efecto, solo en la medida en que nos haremos cargo de los mismos seremos capaces de ofrecer respuestas coherentes para haber sido elaboradas a la luz del Evangelio. Es esto lo que los hombres esperan de la Iglesia, que sepa caminar con ellos ofreciendo la compañía del testimonio de la fe, que hace solidarios con todos, en especial con quienes están más solos o son marginados. Muy bien. ¿Algunos comentarios con respecto a este pasaje? Un poco retoma lo que hablábamos el otro día, que la misión sigue siendo la misma porque la Iglesia sigue siendo la misma, pero lo que nos pide acá el Papa es, bueno, renovar un poco el lenguaje, ¿no? El lenguaje renovado, con una sabiduría pastoral, menciona él. Entonces, ver un poco eso que venimos hablando desde mucho tiempo, de, bueno, cómo renovarnos, cómo buscar alternativas a lo que se venía haciendo o a lo que estamos acostumbrados a hacer para poder captar a más gente, ¿no? O más, algo así, me parece. Yo creo no tener miedo a hacer que estos desafíos sean nuestros, ¿no? Más que dejarlos a un costado para evitarlos, calculo que pienso que
está proponiendo que tengamos una actitud activa. Es decir, salgamos a buscar esas dificultades, más que quejarnos de lo que son, porque evidentemente lo que son ya lo sabemos y es lo que tenemos, ¿no? Básicamente. Es una mirada muy optimista, ¿no? Sí, yo creo que es un poco eso que como decís, Patricio, de por ahí de dejar de lamentarnos del cambio de la sociedad, de todas las cosas que nos atraviesan y hacernos cargo de ver de qué manera podemos hacer vigente el Evangelio. En realidad es vigente. Lo que pasa es que existe esa falsa creencia de una iglesia antigua que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de difundir. Entonces, creo que se trata de llevar el mensaje evangélico a los demás y dejar de preocuparnos por el cambio de la sociedad. Así es. Hay una carta de San Pablo, no me acuerdo cuál, que empieza diciendo, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, y cuando yo lo leí me causó mucha gracia, porque digo, parece que la está escribiendo ahora, ¿no? O sea, que los tiempos han sido difíciles Siempre. en cada época, digamos. Uh-huh. Rescatemos también la habilidad de San Pablo que, aún en esos tiempos difíciles, supo dialogar en situaciones, yo diría, bastante más complicadas que la actual, ¿no? En un mundo pagano, en un mundo politeísta, y que él le buscó la vuelta, ¿no? En el famoso discurso del Areópago de Atenas, como él, bueno, frente a las dificultades, encuentra una punta como para poder empezar un diálogo. Y yo creo que a veces a nosotros nos falta eso, empezar, ¿no? Cómo romper el hielo, cómo salir de, y bueno, no sé qué hacer, la parálisis. Yo me pongo a pensar en este momento cuando hablábamos en el Consejo, hace ya, calculo un año más o menos, en el COPAPA, y habíamos planteado el tema de la pastoral universitaria. Y lo tengo muy, muy vivido eso, porque recuerdo cuando se propuso, en general, contrariamente a lo que uno hubiera esperado, claro, todos empezaron a plantear las dificultades, como si fuera una novedad, vamos a decirlo, ¿no? Y no hubo realmente fuerza para continuar con ese proyecto de pastoral universitaria, porque había mucho miedo, ¿no? No, los universitarios están en otra cosa. Y bueno, no es así en general, ¿no? En el alma de todo ser humano está la semilla de Dios puesta y esperando que alguien vaya a mostrarla, ¿no? Decirle, mirá, aquí está, esto que vos buscabas y que no sabías qué era a través de un disconformismo, es Dios, ¿no? Y está esperándote. Muy bien, podemos pasar al punto 45, si alguien lo lee. ¿Cómo nos encuentra el cambio de época? ¿Cuál es el rostro de nuestra iglesia en esta coyuntura histórica? Mirando el futuro, ¿qué estilo de iglesia será expresión de haber asumido el desafío de encarnar y vivir la doble fidelidad al Evangelio y a nuestro pueblo? Como les he planteado con claridad, preguntarnos y cuestionarnos nos hace bien, nos hace crecer y madurar, fortalece nuestra identidad y agudiza nuestra sensibilidad. No tenemos que tener miedo a dejarnos desinstalar haciéndonos preguntas que tocan el centro de nuestras crisis personales y comunitarias. Si esas preguntas y cuestionamientos provocan grandes cambios, no debemos alarmarnos ni pensar que es algo malo, sino el comienzo de lo nuevo según lo que el Espíritu anima para este tiempo. Esto es posible solo si nos dejamos interpelar por la realidad a la luz de la presencia luminosa del Dios uno y trino, que en Jesucristo nos revela el rostro del Padre por la acción del Espíritu Santo. En clave pastoral y de cara a la celebración del primer sínodo diocesano, las preguntas y desafíos son tan importantes como las certezas. Nosotros creo que nos acostumbramos mucho a caminar en certeza, me parece.
Siempre ir a lo seguro, ¿no? Es que acá habla de crisis, que las preguntas nos pueden llevar a tocar nuestras crisis personales y comunitarias. Y eso es lo que a veces también nos da un poco de miedo, ¿no? Porque no solamente miramos a la iglesia como comunidad, sino como cada uno de los miembros. Entonces, tenemos que hacer ese replanteo personal también. Y a veces esos cuestionamientos nos llevan a replantear nuestra propia fe y nuestra propia creencia y nuestra propia acción dentro de la iglesia y de la comunidad. Y eso es lo que nos puede hacer tambalear también. Pero que no podemos hablar de o replantear lo que es la comunidad si primero no hacemos un replanteo personal. Sí, esta palabra que está esto del desinstalar, eso a uno, a las generaciones por ahí de nuestra edad, ese desinstalar es como que cuesta, y bueno, justamente cuesta, y lo que piden es creatividad para poder seguir adelante. En palabras hay muchas cosas que es muy fácil, pero hay que llevarlos a la práctica, como decís vos, Daniel, primero uno en su interior, para después ver qué es lo que produjo la crisis, y bueno, y así poder desinstalarlo para poder andar, porque muchas veces para andar primero hay que desandar, y eso es un trabajo personal profundo. Casi como que podríamos hablar de un proceso de conversión personal y comunitario. Claro, y sí. Y por eso también creo que habla todo de un proceso y de un camino. Uno esto por ahí, la misma ansiedad lo lleva al quererlo ahora, pero esto uno lo tiene que pensar en un tiempo prolongado, el madurarlo y el poder ejecutarlo. Igual yo creo que nos encuentra como iglesia en un momento de querer los cambios, visualizar que algo distinto hay que hacer. Porque ahí, en este momento las inseguridades son muchas, pero tenemos la certeza de que hay que caminar y animarse a, como decían las chicas, a desinstalar algunas cosas y hacer cosas nuevas, ¿no? Sin perder el foco, obviamente, pero que algo hay que hacer, sí. Y creo que nos encuentra en esa actitud, si no, no estaríamos todos acá. Hace 3 años que estamos trabajando en esto del sínodo, así que creo que hay de parte de los laicos una respuesta a esta necesidad, ¿no? Más allá de los miedos que pueden producir los cambios. Creo que, como dicen todos, eso es un tiempo propicio, porque ya es un tiempo de cambios y es un tiempo que nos engancha justo preparando algo, así que nos vienen bien los vientos, no son propicios, pero tenemos que también preparar nuestros corazones para estos cambios, que muchas veces, bueno, el ser humano de por sí entra en lo que se llama la zona de confort, y uno sin darse cuenta se estanca, o es un palo en la rueda de alguien sin quererlo, no digo que uno lo haga de manera consciente, pero ahí es donde uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que sople mucho en nuestros corazones para no serlo, no ser la piedra en el zapato de nadie, y también darnos cuenta que podemos ser muy buenos con los dones que tenemos, ponernos al servicio para cambiar en definitiva. Porque nos pasa, todos los días nos pasa esto, sin querer, por dejar una idea ahí dando vuelta, hasta cuando convocamos a alguien, uno sin darse cuenta, por decir, bueno, yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, no darle la posibilidad a alguien que lo haga de una manera distinta y a lo mejor lo hace mejor que uno. Pero bueno, es lógico que uno sin querer se quede ahí y trabe en ese lugar. Entonces el Espíritu Santo tenemos que pedirle mucho que nos ayude a preparar nuestros corazones, ¿no? Creo que también como que hay ámbitos en donde es como más estricto. O sea, como por ejemplo, no sé, para mí, yo me acuerdo cuando yo tuve religión en la escuela, cómo se enseñaba. Yo creo que la educación en general ahora está cambiando y también tendría que cambiarse la manera de llegarle a los chicos, por ejemplo, en la educación, en el ámbito de las escuelas, que para mí es clave porque el adolescente como que se aleja un montón. Y a mí me pasó porque yo estaba en el San Agustín y hubo una época en donde no sé, no me caían muy bien mis profesores de religión, porque nos sabían determinadas cosas
que uno no entendía. O sea, yo no lo entendía, y cuando le preguntaba, el docente decía, bueno, es así porque es así. Entonces yo creo que esto de como de responder, de hablar, de estar abierto hacia los demás, en el anterior lo decía, ¿no? Estar al servicio de todos y de los excluidos y marginados. Yo creo que no solamente habla como de, por ahí de, no sé, excluido o marginado por la plata o algo, sino también por creer diferente, estar marginado por creer diferente, por pensar otra cosa, opinar otra cosa. Entonces capaz los que están más alejados de la iglesia, los que están como más en contra, a esos mismos hay que ir como al encuentro. Y creo que como el cuestionar todas estas cosas o cómo llegamos a la otra persona, como que nos va a hacer cambiar también la manera de llegar. Como que estamos en otra época y la manera de llegar van a ser diferentes para mí. Y creo que ya se está cambiando, porque, no sé, a un adolescente o una persona que no le llegas de la misma manera que se llegaba antes, capaz. Entonces creo que como que se va a ir dando también, no sé. Para eso es muy bueno el hacer. Yo creo que mucha gente le contagia verte hacer algo. Cuando te preguntan, ¿vos qué estás haciendo? Y no, yo voy a tal cosa. Y te miran como diciendo, ¿y qué haces ahí? No, esto y lo otro. Digo esto para no hacer propaganda de ningún servicio, ¿no? Ni nada que se le parezca. Pero cuando vos comentás un poco, eso hacen en la iglesia, sí, esto y 10.000 cosas más. Si tenés ganas de venir, estaría buenísimo. Sí, pero lo que pasa que yo, los curas. No, vos tendrías que venir y algún lugar vas a ver que te vas a enganchar y vas a cambiar ese pensamiento. Porque ahí es donde la gente agarra viaje, con el hecho. Y nadie es perfecto, ¿no? Te lo dice un pecador común y silvestre, un cristiano estándar, porque tampoco es que uno es ni más ni menos que nadie, o sea, es común y bastantes pecados que uno tiene, ¿no? Así que, pero sí, yo creo que el hecho, y a los chicos les llega mucho eso, un poco lo que hablábamos el otro día respecto de qué sé yo, con el colegio de ir a las comunidades del sur, el colegio de los chicos del Carmen, pero tampoco no les gusta mucho tampoco el tema por eso digo el hecho, de la acción, porque no está solo podemos hablar 2 horas de esto, pero si vos le decís, che, agarran las cosas, vamos, y ahí, en ese momento, en ese contacto, ven todo lo que vos le pudiste explicar en 600 clases, lo ven en 20 minutos y bueno, pero para eso tenemos que tener todo un asunto, ¿no? Como hablábamos el otro día, que hablamos bastante, de no solo abiertos nuestros corazones, sino que tenés que tener montones de cosas a disposición para poder llevarlos a cabo, ¿no? Pero no nos tenemos que desalentar. Muy bien, seguimos entonces con el punto número 46. ¿Alguno que no haya leído que quiera leerlo? El primer sínodo diocesano, en el marco del camino y el estilo sinodal que queremos consolidar en nuestra iglesia de Mar del Plata, es una hermosa oportunidad para vivir lo que nos propone el campo, un servicio misionero que pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre hechos. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las comunidades. Me parece que sin querer fue lo que hablamos recién, ¿no? Un poco de ser creativos, de hacer las cosas y darle oportunidades al resto y dejar que ingresen muchos más con nosotros. Hoy sin querer hubo un caso que hubo gente nueva y que después por algún motivo causal, no importa el cual, quedaron medias ahí. Y no, al revés, a ese tenemos que estar contentos que esa ovejita que no estaba entró al corral. Y tenemos que estar todos chochos al revés, hacerle fiesta para que, como los bebés cuando empiezan a caminar, vení, hace esto, no hace lo otro para que se sienta cómodo. Pero si nosotros por ahí la aparcamos, y se va a llevar una impresión media extraña nuestra, ¿no? Para no decir mala, pero tenemos que estar preparados. Sí, no paralizarse frente al siempre sí, así, ¿no? Yo me acuerdo un poco hablando lo que siguiendo lo que decía Ailén de la catequesis en el cole, cuando yo entré eran muchos los que me decían, ay no, pero acá siempre esto era, bueno, yo soy otra, soy distinta y se hace de otra manera, ir cambiando y hacer frente a eso. Después el tiempo va viendo, la gente va reaccionando, va viendo lo que uno va haciendo y aceptan esos cambios. Bueno,
tener la fortaleza y la certeza de que si uno está convencido que esa es la manera, no dejarse llevar por el siempre se hizo así, que es terrible, que está en todos lados. Nadie se anima a cambiar y a romper moldes. Es lo que te decía un poquito antes con el tema de la zona de confort. Y que tampoco tenemos que sentirnos mal y golpearnos el pecho y no dejar de hacer lo que hacías antes. Capaz que tenés que hacer un restyling, cambiar algunas cosas. Capaz que estaba bien. Pero esa cosita que le arregles, está bárbaro, y algunas las tenés que hacer todas de nuevo. Sí, yo lo que noto muchas veces es, no sé si he escuchado mucho esa frase, siempre se hizo así, alguna vez alguien la ha dicho, tampoco es que todo el mundo la repita constantemente, seamos sinceros, ¿no? A veces también puede servir como una autoexcusa, ¿no? Bueno, si a mí no me dicen qué hacer, entonces yo tampoco digo nada. Y yo creo que pondría el acento más que nada en eso de ser creativo y audaces. ¿Y por qué digo esto? Porque ser creativo y audaces no implica solamente el pensar una idea o el proponer algo. Esto implica principalmente en liderar esa propuesta. Porque yo puedo decir, miren, hagan esto. Soy muy creativo, muy audaz, pero yo hablo. Pero en lo concreto, finalmente, me quedo en decir nada más, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos, el año pasado creo que fue, hicimos una jornada de ayuda a Venezuela y que surgió el tema en la reunión de Copapa de el té solidario, ¿no? O el té bingo, perdón, el té bingo. Bueno, que fue un éxito realmente. Bueno, yo me acuerdo cómo surgió eso. Fue alguien, no vamos a dar nombres, pero fue alguien que lo propuso y la verdad que no hubo mucha gente en el primer momento con entusiasmo. Después sí, después se sumaron muchas personas y salió excelentemente bien. Pero lo que rescato es que las personas que lo habían propuesto originalmente se pusieron el proyecto al hombro y empezaron a caminar, aún sin la experiencia de haberlo hecho con anterioridad. ¿Ah? Creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de decir, yo pienso que la cosa va por acá, pero quiero participar en liderar esa opción. Porque si no, queda simplemente en ideas. Y las ideas pueden ser muy lindas, pero si no se concretan finalmente, de poco valen, ¿no? Y por otro lado, las ideas pueden ser muy innovadoras y por esa condición hacen que no sean fáciles de comprender por el resto. Entonces, si pretendemos que el resto lidere nuestras ideas, y va a ser medio complicado. Va a ser medio complicado. Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Entre el proponer creativo y el liderar audaz. O sea, la propuesta y la acción, concretamente. Hay muchos ejemplos, ¿no?, que uno podría llegar a poner, ¿no? Recuerdo también cuando se hizo la procesión de la Virgen de Fátima, que bueno, que en principio no se había pensado nunca, bueno, tampoco nunca habíamos tenido una pandemia, ¿no? O sea que lógicamente era algo nuevo. Bueno, directoría había propuesto, bueno, se aceptó, había dudas, por supuesto, si eso iba a ser posible, pero cuando lo lideraron y lo sacaron adelante, evidentemente los resultados fueron muy buenos. Entonces creo que es eso, me parece importante, que todos lo tengamos presente, ¿no? Si alguno no tiene más comentarios sobre esto, pasaríamos al 47. ¿Quién no leyó? ¿Quiere que lea Fray? Dale, si no leíste esto ahora, dale. Bien, nuestra propuesta evangelizadora, con la audacia del espíritu,
Se encuentra con la realidad de la sociedad, con la vida cotidiana de nuestro pueblo. Un aspecto particular lo constituye la piedad popular, que es el tesoro de la vida creyente de nuestro pueblo pobre y esperanzado. Un tesoro que tiene un potencial evangelizador que Dios mismo sembró y cuidó en el corazón de nuestro pueblo. Nos dice el Papa Francisco: cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión, la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en el permanente desarrollo donde el Espíritu Santo es el agente principal. La piedad popular es una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vida simbólica que por el uso de la razón instrumental. En una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros, conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y de peregrinar, el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros. Es en sí mismo un gesto evangelizador. No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. Buenísimo. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que es la piedad popular? Porque muchas veces, lamentablemente, equivocadamente, se ha como minimizado eso, ¿no? Como que se le ha quitado un poco de, diciendo, bueno, eso es algo menor por ahí. O no sé, por lo menos eso es lo que uno observa en general. En parte habría que ver de cuáles estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas clases, pero acá en Argentina uno reconoce un montón. En el punto que le sigue menciona algunas específicas de Mar del Plata, como menciona la Marcha de la Esperanza, menciona la Caravana de la Primavera. Digamos, esos son puntos de encuentro de un montón de gente que tiene fe, pero que no la vive a lo mejor en otro momento del año, pero que ahí la expresa de una forma que es muy fuerte, ¿no? Para el que la hace a lo mejor solamente esa expresión de fe una vez al año, como para los que no asiste para nada en la iglesia. No, creo que ahí el problema es de la iglesia que formamos todos los laicos. Ahí tiene el problema esa gente que va a esas manifestaciones o procesiones, tiene el problema con esa otra iglesia, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Esa es la que hay que cambiarle el aspecto. La que dice, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Sí? Claro, claro. Sí, por eso digo, a la Virgen o al Dios, santo, que claro, en San Cayetano también pasa lo mismo, hay muchas
manifestaciones que son importantes, uno dice, ¿y después dónde está esa gente? Pero es importante también usar, entre comillas, ¿no? Esas manifestaciones con los mensajes que llevan, ¿no? Sí, ¿no? Asociados. Entonces, y después tener la capacidad de los que somos de alguna comunidad de identificar gente que de pronto vos la ves en la Marcha de la Esperanza, la ves en la Caravana de Primavera, o lo que se me ocurren esas dos porque son las que menciona acá, y que después de pronto vos las conocés, entonces puede ser también una forma de empezar a vincularlas, ¿no? Porque eso te hace reconocer de que la fe la tienen, alguna forma de ese encuentro con Dios. ¿No? Atrapar, digamos, a esas personas para alguna actividad puntual y que así se vayan reincorporando a la iglesia. Sin ir más lejos, sería más o menos como que en nuestra propia orden, los reclutadores de la parte de ¿cómo se llama?, de aptitudes para luego ser vocacionales, ¿no? Uno los tiene ahí, es como que va pasando el cardumen, y dice, mira, este pececito, venga para acá, con todo cariño y con todo simbolismo cariñoso, lo digo, ¿no? No, nada, cosa rara. Nosotros nos pasa con la ida a Luján. Yo ahora estoy recibiendo llamadas de todos lados para ver qué vamos a hacer con Luján. De paso, cañazo, me gustaría después hablar con Fray en privado, porque tengo algunas ideas, aunque sea. Pero es buenísimo que a lo mejor ese sea el motor. Ese sea el motor. Ahí está el Espíritu Santo trabajando a full, y es el momento para decir, te convertiré en pescador de hombres. Bueno, ver cómo reclutamos cariñosamente, de vuelta lo digo, este tipo de cosas, porque como dijo Ani, es el momento justo que se ve que están con la fe a full ahí, porque uno viene de ahí, o hace esa caminata a Luján, o la marcha de la esperanza, que uno sale arriba con el corazón latiéndole a 2000, y es el momento justo, o como cuando uno hace un casicíaco, o como cuando uno va a hacer algún retiro de colores, que uno sale muy, muy, muy profundo, pero si después la profundidad, eso uno no lo llena con algo. Y bueno, estaríamos nosotros también, como lo están proponiendo sinodalmente, ver cómo hacemos con nuestra famosa creatividad para ver cómo trabajamos eso, ¿no? Estaría piolísimo. Yo creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de experimentar nuevas formas creativas, ¿no? De alguna manera. Ahora, si la dejamos solamente como parte de la pandemia, y el año que viene hacemos otra cosa, creo que perdemos oportunidades que se abren, ¿no? Son importantes. Bueno, de hecho, esto que estamos haciendo ahora es una oportunidad que antes ni siquiera lo hubiéramos pensado. Por lo menos yo jamás lo pensé. Ni siquiera de casualidad. Ni de casualidad. Y creo que, obviamente, esto no es devoción popular, ¿no? El tema del Zoom. Pero que evidentemente mantiene unido a la parroquia a muchas personas que de otra manera no podrían venir para encuentros y un montón de cosas, sí, eso es una realidad. Es una realidad. Pero en este contexto de pandemia está buenísimo, pero si no, digamos, vos decís el año que viene, de no continuarlos, sería una pérdida. Pero ¿vos creés que esta modalidad en una época de no pandemia es mejor que por ahí un encuentro en la parroquia? Bueno, no, depende de que sea. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a reunirnos para una formación bíblica, y resulta que el horario es invierno a las 8 de la noche. ¿Qué persona va a venir un invierno a las 8 de la noche? A las 4 de la tarde trabaja la mayoría de la gente. Entonces la opción es decir, bueno, no hago nada. Porque si a las 8 no vienen porque de noche hace frío, y a las 4 porque trabajan, ¿qué hago? Nada. Entonces yo digo, entre no hacer nada y poder hacer algo, bueno, es una opción. Sí, sí. También lo rico es que se conecta gente de otras casas, que eso está bueno. Pero
Por eso Pero sí hay sí, que aprovecharlo. ¿qué? La conexión, sobre todo con gente y en horarios que, como dice Fray, que son difíciles, eso sí se tiene que mantener. Tiene que ser el plan B. Siempre va a ser la tendencia. Claro, Pero bueno, a mí Sí, estos encuentros así, no es puntual ni por la temática, ¿no? Pero me sirven para valorar la presencialidad específicamente, porque no se compara, obviamente. No, pero yo, yo rescato que, mirá, en todos estos meses hemos estado en contacto con tantas personas, con Sí, tantas, sí, sí. que realmente de otra manera hubiera sido esto dramático. ujú, Yo no quiero imaginarme lo que hubiera sido esto mismo hace 10 años. No te hablo hace No, 100, ¿eh? Hace 10 años nada más. Es más, si exagero un poco, hasta 5. Porque yo recuerdo que inclusive hasta el año 2016, 2015, conectarte a internet era un suplicio realmente. No digo que hoy sea una cosa bárbara, pero que ha mejorado mucho, sí. La velocidad, por lo menos, ¿no? sí. Que no creo igualmente, ser ni una cosa ni la otra. Podrían ser encuentros presenciales que se graben y después lo pueda ver el que no pudo asistir, ya sea porque es de noche, porque hace frío, porque es tarde, que lo pueda ver también. Pero a mí yo en eso comparto con Richard, el estar presente, el que puede, porque obviamente muchas veces por cuestiones de trabajo o de otras obligaciones uno no puede, pero para mí la presencialidad no tiene comparación. Pero por eso se puede sumar a un encuentro presencial que sea grabado para que después el que no pudo asistir también se pueda nutrir de eso. yo creo lo mismo, pero voy al medio, sigo con la creatividad. Uno que por ahí termina muchas cosas a la vez y no llega ni uno ni a otro, y por ahí podés hacer un híbrido. Decir, bueno, puedes estar presente o puedes estar, yo estoy con la gente que está acá, más sumado eso, y no obstante eso, que yo lo pensé también el tema de grabar, que podés verlo. Porque por ahí no llegás, a mí me pasó el otro día, tenía que ir a una clase, que estábamos con Fray justamente ese día, veníamos de San Isidro Labrador, tenía que ir al conservatorio, no llegábamos, en el auto, ¡tum!, estábamos en la clase de música, y impensable, ¿cuándo iba a pasar eso? Y sin embargo uno escuchó, ya me arrancó con la clase, y está buenísimo, ahí está un poco yo no digo que sea siempre así, porque nosotros somos todos muy latinos, de carnales, y que está buenísimo, de vernos, tocarnos, besarnos, y eso no tiene reemplazo de ninguna índole. Pero si no llegas, está jugadísimo, ping, hola chicos, acá está como los supersónicos, salgo por la pantallita. Bueno, si ustedes recuerdan, salvando la Pero eso distancia, es lo que decía yo, hacerlas simultáneamente. si ustedes recuerdan, salvando la distancia, en los santuarios de Lourdes y de Fátima, en Francia y en Portugal, desde hace muchos años, no de ahora, uno podía entrar en internet y seguir el Santo Rosario. Y había mucha gente que lo hacía. Y eso no hacía que la gente no fuera al santuario. Al contrario, era un incentivo para decir, algún día voy a estar en el santuario, ¿no? ¿Cuándo viajaré? ¿Cuándo podré? ¿Cuándo el dólar valdrá tanto para viajar? ¿No? Bueno, ¿y eso por qué? Y sin embargo lo seguían por televisión. Y en este caso por internet, concretamente, ¿no? No era por televisión abierta. Así que tampoco pensemos que esto es algo nuevo de ahora, o sea que eso ya estaba. Lo que pasa es que es nuevo para nosotros. Y eso forma parte de la devoción popular. Miren, el otro día estábamos hablando acá entre nosotros en la comida, en el almuerzo, y estábamos diciendo qué cantidad de gente que viene durante la mañana a visitar y a hacer oración frente a la imagen de Fátima. Es increíble. Es realmente increíble la cantidad de gente que viene. Ahora, esta es gente vecino, por supuesto, supongo. Pero ¿cuánta gente por ahí que no son vecinos, que no son del barrio, o que están lejos, o que inclusive no son de Mar del Plata, les gustaría, por ejemplo, tener un momento de oración en el templo transmitido? ¿Por qué no? Es decir, no sé, de 11 a 12 del mediodía con el rezo del Ángelus. Por supuesto, el que está trabajando en el colegio, el que está trabajando en la fábrica, difícilmente lo pueda, digamos, ver, pero lo puede seguir.
Y yo estoy segurísimo que había un montón de personas que lo podían seguir. Mira, otro dato concreto para que vean cómo a veces uno no toma conciencia de los números. Nosotros hace poco abrimos el tema del canal YouTube, también a la fuerza, ¿no? Porque evidentemente había que colgar todos los videos que íbamos haciendo en un canal para que sea más fácil de acceso. Y yo me sorprendí realmente. En cuestiones de 3 meses tuvimos aproximadamente 120 suscriptores. O sea, el suscriptor es algo más que la persona que ve. Es la persona que ve, que le interesó y que se suscribe al canal. O sea, hay un segundo paso en eso. 120 suscriptores. Ustedes dirán, bueno, comparado obviamente con el canal de YouTube de, no sé, de una estrella del rock, seguramente debe tener 500.000 suscriptores, ¿no? Entonces dice, uy, mirá, 120 a 500.000. Pero son 120 personas que nos están siguiendo. Cuidado. Si no, será cuestión de que armen una banda con el resto de los frailes. Algo traerá también, ¿no? Con una banda buena, una banda de música. Y son 120 que a su vez por ahí después comparten, invitan, ¿no? Sí, no sé, pero por Pero lo vos menos... ves 120, pero eso sí a veces se agranda mucho más A todavía. ver, yo lo que rescato que son 120 personas que les interesó lo que nosotros estamos haciendo. A tal punto que no solamente lo vieron, sino que se suscribieron. Es un clic, pero ese clic, piensen ustedes, ¿a cuántas páginas de YouTube están suscritos ustedes? ¿A miles? No creo. Sí, yo debo estar suscrito a 5, por decir un número, ¿no? Como máximo. Entonces no se crea que cualquiera se suscribe así tan fácilmente. ¿Por qué digo esto? Porque cuidado que la devoción popular también la podemos encontrar a través de Internet. No es lo mismo la procesión, obviamente, cantando, saltando, así con alegría. Pero bueno, es otra alternativa. Es otra alternativa. Si no estamos hablando de reemplazo, sino de suma. Claro, exactamente. Exactamente. Además, ahora ponerle en el caso de los jóvenes, todo el mundo mira YouTube. Y no sé si tenés como que cualquier pregunta o lo que sea, yo cuando no entiendo algo, no sé, de la facultad o de que estamos viendo en la iglesia o que justo se me surgió una duda y eso, hay muchos canales de YouTube que hablan, no sé, por ejemplo, está uno que se llama Biblia Project o algo así, que te explica como todo sobre la Biblia y eso. Y está buenísimo, yo estoy suscripta a un montón de esos. Y es una herramienta que te suma para entender un montón de cosas, porque el YouTube que te lo expliquen algo es como tener un profesor ahí a la mano, o sea, abrís el canal y ya está. Entonces, está buenísimo. Para mí está muy bueno. Sí, totalmente. Totalmente. E inclusive yo creo que para los jóvenes mucho más, porque yo me imagino que muchos jóvenes cuando se van a acercar a la iglesia, a veces un poco tímidamente, ¿no? Yo me imagino que hay muchas cosas que no saben. Pero no solamente me refiero a que no saben una oración, ¿no? Porque a mí me pasaba también cuando yo era joven, yo iba y veía a la señora que estaban rezando, que sabían todas las oraciones de memoria, y yo decía, pero esta gente que está rezando. Yo me sabía el Padre Nuestro nada más. Entonces yo veía a la otra, yo confieso ante Dios Todopoderoso, después venía el ángel del Señor anunció a María, y yo eso no lo sabía. Y tenía 17, 18 años. Entonces, más allá de las oraciones, creo que hay toda una serie de cosas que son interesantes como para decir, bueno, yo me engancho en esto. Y voy aprendiendo, obviamente, ¿no? No se suplanta nada con la práctica, obviamente. La práctica es todo, ¿no? Pero evidentemente es un ingreso. Y además, nosotros mismos, yo ponele en mi grupo de WhatsApp con mi precomunidad, tipo con la caravana que guío y tengo otros grupos con gente de Buenos Aires, nos vamos pasando videos de YouTube. No sé, un video de un testimonio que me llegó, por ejemplo, los Agustinos Recoletos tienen un canal de YouTube. Y no sé, me gustó un testimonio o algo, y lo vas pasando, y también eso se va como viralizando, y también vas aprendiendo, vas viendo otras cosas, y creo que está bueno, porque es, o sea, es como un poco alejado, pero es una manera también de ver, como, y además, después de eso, como que hablamos, no sé, uno mandó un video sobre un testimonio y decimos, ah, mira lo que le pasó, mira cuándo cambió, cuándo se transformó.
y todo así. Entonces como que también da el debate y da la charla a acercarnos a. Está bueno. E inclusive te diría más, no solamente los jóvenes. Yo creo que hay muchas personas muy grandes, y esto lo digo también yo por mi familia también, ¿no? Porque tengo mi madre, que creo que tiene 75 años, si no me equivoco, mi tía, no me acuerdo bien exactamente, pero sí creo que son 75, 76. Pobre Mabel. Ahora cumpleaños el 27 de septiembre. Estos hijos. Bueno, pero a lo que voy es, bueno, no se imaginan cómo usan las redes de YouTube, de Messenger, no se crean que para usar esas redes tienen que tener 17 años, ¿no? Para nada. ¿Sabes lo que tienen que tener? Ganas e interés. Lo demás se aprende. Este año aprendimos juntos. Pues este año ni hablemos, ni hablemos. Ni hablemos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Pensé que se habían ido. Vamos, yo leo el número 49. Hacer de nuestras comunidades un lugar abierto para todos. Santuarizar nuestras parroquias. Dejarnos desinstalar en nuestros movimientos e instituciones por aquellas personas que misteriosamente tienen sed de Dios y de su proyecto. Además de la religiosidad popular más tradicional de nuestros santuarios, habrá que estar abiertos a acoger a tantos hermanos y hermanas que buscan a tientas algo de espiritualidad en ámbitos o doctrinas alejadas de la fe católica o en nuevas espiritualidades que mezclan lo católico con otras vertientes místicas. En estos casos, más que nunca, se debe apelar a la maternidad de la Iglesia que acompaña, cuida, orienta y, si es necesario, corrige con ternura y delicadeza. Punto muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Primero entiendo yo porque cuando una persona viene a la iglesia, creo que lo había dicho antes el texto, no es una tabla rasa. No viene a ver qué consigue. Trae su propia espiritualidad también, ¿no? Y a veces quizás no coincide o no nos cae del todo claro esa espiritualidad, ¿no? Y acá el Papa utiliza, el documento utiliza la palabra mística. ¿Qué opinamos de ese tema? Porque realmente es una palabra que no está muy en nuestro vocabulario, ¿o sí? Un místico no es una persona que no tiene nada que hacer en su casa, ¿no? Un místico es una persona que ha tenido una vivencia de encuentro con Dios muy profunda, que ha salido de lo que es el día a día cotidiano de, en fin, por llamarlo de alguna manera, de la costumbre, ¿no? De lo repetitivo. Y ha encontrado algo que lo quiere compartir. Ahora, lo va a compartir con gente que esto no lo ha vivido y que está pensando más en que tiene que ir al trabajo o que tiene que hacer tal cosa que escuchar a la persona mística. Uso palabra mística por decir un término, ¿no? No siempre son místicos, simplemente gente que bueno, que es muy religiosa y le gusta ir a la iglesia, nada más. Pero acá habla encima de otras vertientes místicas, ¿no? Porque habla Claro, de alejados de la Iglesia Católica o nuevas espiritualidades. claro, porque yo creo que me da la sensación que abre un poco el paraguas, ¿no? A otros, yo diría, no a corrientes místicas católicas, sino más bien a corrientes que vienen del orientalismo, fundamentalmente. Entiendo que también ahí tiene mucho que ver la New Age, en todos estos movimientos, que no siempre están claros qué es lo que buscan, ¿no? Si una simple autoafirmación personal y nada más, como una especie de, bueno, de momento de satisfacción en el cual uno encuentra un lugar en donde desarrollarse, o por ahí tiene una profundidad que nosotros por ahí no alcanzamos a verla, ¿no? Es un tema profundo, ¿no? Y es un tema para el que tendríamos que por ahí estar más preparados o prepararnos mejor, porque a veces que
las personas que están en este tipo de espiritualidad, vos mencionaste New Age, viste, que por ahí está todo mucho más centrado en la persona misma, pero por ahí tienen conceptos muy fuertes y muy arraigados, entonces vos tenés que incorporar a eso que está buscando, tenés que incorporarle a Dios, ¿no? Básicamente. Entonces, tenés que tener, digamos, argumentos muy fuertes, fe muy fuerte, convicción por ahí personal muy fuerte para estar preparado para poder dar un buen testimonio y que no resulte casi al revés, ¿no? Que no te terminan convenciendo a vos, pero viste, es como que por ahí te podés quedar mal parado, ¿no? Ante esa situación. Habitualmente pasa eso. Ujú. Sí. Y yo cuando leí este punto, en realidad yo no lo había encarado tanto por ese lado. Yo lo que pensaba era, por ejemplo, la gente que viene a Cáritas a pedir ayuda, ¿no? Que es gente de bajos recursos y necesita ayuda, si Cáritas los ayuda. ¿Hay una convocatoria hacia esa gente en forma específica o solamente se le brinda ayuda y ahí termina la función, digamos? ¿Cómo es? No, ¿Y está la voluntad de incorporar a esa gente a nuestra comunidad o no? La voluntad está, pero lo que pasa es que ahí se dan varios factores. El primero es que la mayoría de la gente que se ayuda de Cáritas no son del radio parroquial, número uno. Lo segundo es que muchísimo porcentaje de la gente que se ayuda también son gente que están en situación de calle. ¿Ah? Y no, la verdad que ellos no vienen en busca de algo espiritual, por supuesto ellos vienen para comer, principalmente, ¿no? Y nosotros sabemos que esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay Cáritas y Cáritas, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en España, Cáritas se preocupaba por ahí mucho de lo que era el desarrollo personal, cursos de formación laboral, cosas por ahí más profundas. Nosotros acá nos ocupamos de que la persona pueda comer, básicamente, ¿no? Entonces, la condición en que vienen no son condiciones de gente que uno va a estar ahí convocando, ni teléfono tienen tampoco, no tienen ni dirección. Yo creo que nuestra función principal es darle de comer y que la persona tenga vida, porque sin vida lo demás no viene, ¿no? Por supuesto que sería espectacular el poder tener una ayuda, un acompañamiento espiritual, ¿no? Más allá de lo material. En Cáritas, por ejemplo, acá en la parroquia del Carmen, que yo estuve varios años con las chicas, se trata de que la gente que va y tiene chicos en edad de catequesis, vayan a la catequesis. Se los inscribe, se los sigue y se los incorpora, digamos, a lo que es la comunidad. Si hubiera casos, sí. Acá, por lo que yo puedo ver, la verdad que no veo que nadie tenga concretamente, puede haber algunos, pero... Bueno, pero es todo un trabajo, un proceso de acercarse a gente, hablar. Sí, incluso está la gente que está, bueno, ahora no, pero normalmente en la puerta de la iglesia, que está Mili, la nena, también es una familia que se puede incorporar, o por ejemplo, no sé, digo, estas personas que aunque sea para resguardarse del frío, están siempre sentadas en el fondo de la iglesia. Sí. No digo, no sé, convocarlos a una actividad en la que yo, a dar catequesis ni nada, pero sí un acompañamiento, que por ahí, que no quede, como decía Ani, en el solo hecho de darle la comida o darle lo que se le dé, sino que se pueda avanzar un poco más. Yo recuerdo una oportunidad que incluso a uno de ellos se le lavó los pies hace unos años atrás, y que fue como que, por ahí suena feo, pero fue como que ese día se lo bañó, se lo cambió, se le dio todas las mejores pilchas, se lavó los pies y después como que no se lo volvió a incluir en otra cosa. Y él estaba realmente muy feliz de estar participando en ese momento, ¿no? Bueno, en el caso de esa persona en particular que vos estás diciendo, hay gente acá de la parroquia, concretamente son dos, que constantemente están encima de él. O sea, que está muy No, porque por eso contenido. digo, por ahí está bueno pensar de
qué manera también se los puede acompañar espiritualmente. Digo, no sé si hay un grupo o algo, pero algo que los pueda contener también. Sí, a ver, yo vuelvo a insistir que las problemáticas son muy complejas. No, esto no se soluciona trayendo una persona y diciendo, quédate sentada ahí, que vamos a rezar solamente. Que justamente yo creo que eso no es lo que hay que hacer. No, claro. Por eso yo marqué eso de que en esa oportunidad se lo bañó, se lo cambió, se lo dejó, no sé, como apto para que pueda lavarle los pies y después, digo, pero no hablo, no es que habla mal del sacerdote ni en general me refiero, ¿no? Sino como que en ese momento lo tuvimos en cuenta para que sea el que se le lavaba los pies y después, sí, la noche de la caridad le lleva la comida, porque recuerdo que he ido, o está en Cáritas, pero digamos, por ahí ver de qué manera podemos hacer algo para incluirlo más también. Yo concuerdo, y me parece que capaz es como que solamente con invitarlos. No sé, para mí es como, bueno, si hablas con alguien en la calle o si leíste algo, lo que sea, decir, yo estoy yendo a misa, ¿querés entrar conmigo? Capaz te dicen, no, gracias, pero tan solo con decirles, invitarlos y la siguiente vez que te lo cruces, volverlo a invitar. Como que darles el lugar de que ellos también pueden entrar, no es que solamente vienen a pedir. O ponerle, las nenas que están siempre afuera, las mamás, por ejemplo, no entran a misa, pero las nenas entran. Y sí, a veces no es que te molesta, pero se la pasan hablando, quieren jugar y eso. Pero, por ejemplo, las nenas aprendieron un montón de canciones. Y vos decís, bueno, se aprendió una canción, pero hoy se aprendió una canción, mañana se va a aprender la oración, mañana se va a saber cuándo parar y cuándo sentarse en la misa. Y todo eso lo va acercando. Y no sé, el día de mañana ojalá que pueda ir a catequesis y ojalá que pueda hacer un montón de cosas más. Y me parece que está solamente en invitarlos a que entren. Y capaz la primera vez no entienden nada, capaz la primera vez es como incómodo para ellos porque no saben qué hacer, pero siempre hay una primera vez. Y me parece que a medida que los vas invitando y los vas como dejando pasar, es como que también, o sea, se sienten más cómodos y es su lugar. Y ya no pasa a ser un lugar donde solamente reciben comida, sino como que están recibiendo también un apoyo. Más allá de que capaz es algo como, bueno, compartir un momento. La gente siempre que está en la calle o que nos pasa, tipo, siempre hay un hombre, no me acuerdo el nombre, pero siempre está ahí y está con un gorrito y siempre habla. Siempre si le decís buen día, se te pone a hablar. La gente quiere eso, como compartir. Y capaz invitándolo, dándole un lugar, le das como el lugar a compartir, a hablar. Y también eso te va a dejar permitir como hablarle de Dios. O sea, la primera vez, bueno, hablaste de su vida, la segunda vez como que le empezás a decir, hablar de Dios, como compartir tu fe porque es importante y como que es un proceso. O sea, es complicado porque no es algo fácil, pero me parece que está bueno lo que dice Richard y comparto. Y creo que cada oportunidad o cada momento que tengamos para invitarlos es importante. Por más que no. Bueno, yo creo que la parroquia como tal, yo creo que va un poco por ese lado. De hecho, yo creo que la idea de Arcores, que ahora se está implementando, de hecho creo que hoy tenían, no, perdón, sí, hoy tenían encuentro, si no me equivoco. No, hoy no. Ah, la semana que viene se la pasó. Ah, bueno, bien. Está bien. Bueno, es un poco esa misión, ¿no? ¿Por qué? Porque estos casos no se abordan desde simplemente decir lo invito. Estamos hablando de casos en los cuales estamos hablando de múltiples enfermedades, de todo tipo, no solamente físicas, sino psicológicas. Entonces, esto no es tan fácil como decir yo invito a una persona, ¿no? Por todas las responsabilidades que eso implica. Pero eso, tomándolo como proyecto, yo creo que se puede desarrollar bien, ¿no? Y siempre con la idea que estábamos hablando en el anterior punto, ¿no? Es decir, propongo, pero también yo actúo con audacia del espíritu, ¿no? Porque ahí está lo lindo de todo esto, ¿no? El poder proponer y también poder liderar esa propuesta. Bueno, y vamos al último punto, si les parece, salvo que quieran hacer algún aporte más, que es el punto 50. Y acá nos plantea una serie de preguntas, más que nada, que creo que son las preguntas que nos hacemos todos nosotros. ¿Cómo ser creativos en el servicio misionero
según los contextos urbanos ciudadanos, urbano-barrial, el mundo rural y el de pequeñas poblaciones, ¿no? Creo que en este caso a nosotros nos toca lo que es el urbano ciudadano, me parece, más que urbano barrial, ¿no? ¿Qué podemos hacer de forma puntual y concreta, concretizar, para que la vivencia de la fe en nuestras comunidades mueva los corazones para una conversión pastoral y renovación de las estructuras eclesiales? ¿Cómo seguir dinamizando y profundizando las distintas expresiones de religiosidad popular, especialmente la devoción a la Bienaventurada Virgen María? ¿Cómo encauzar positivamente las búsquedas religiosas de muchos de nuestros contemporáneos? Me parece a mí que son todas preguntas que surgen a partir de lo que hemos debatido, ¿no? Ahora ya no vale solamente el decir qué vivimos, sino cómo hacemos para cambiar esa realidad. Obviamente me da la sensación que cada pregunta de esta implicaría un discernimiento muy profundo. No son preguntas que se contestan en un momento para otro, ¿no? Salvo que uno ya venga pensando de antemano alguna respuesta concreta. Por ahí alguno de ustedes ya venía pensando esto. Pero esto va a ser una tarea para el sínodo, ¿eh? Yo creo que estas preguntas, cuando sean las asambleas, vamos a tener que de alguna manera ir con preproyectos para responder esto. Sí, en nuestro caso particular, creo que muchas cosas se han comenzado a hacer con todo lo que es la difusión, digamos, de los santos agustinos. Y a poquito hemos empezado a, no sé si es de resurgir, pero bueno, triduos que antes no se hacían, por ejemplo, a San José, Santa Rita, bueno, sí, siempre se... La Dolorosa, no me la deje afuera. Sí, también, no, pero me refiero a los santos más agustinos, que antes por ahí uno no los conocía. Bueno, ahora Santa Mónica, que también está en la imagen. Voy a llevarlo, digamos, como propuesta de nuestra parroquia, santos que por ahí eran desconocidos, ¿no es cierto? O no tan conocidos, tan venerados, podríamos decir, en su momento. Y siempre también lo tuvo, pero ahora la bendición de los panes de San Nicolás, o sea, pequeñas cositas yo creo que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Las carteleras que humildemente podemos ir poniendo algunos meses como para informar, Santa Magdalena de Nagasaki también. Hay pequeños pasitos que se han estado haciendo, por supuesto que hay mucho más para hacer, pero me parece que estamos empezando a andar. Sí, creo que tiene mucho que ver con la devoción popular de la cual hablamos también, ¿no? Claro. Tenemos que darle importancia. Cuando fue el encuentro del sínodo, que fuimos en los anfitriones, el Fátima, bueno, en sí en el colegio, que hicimos la división por las aulas, por grupos, y le pusimos los nombres de los santos. Cuando tocaban santos que eran agustinos, a Marcelo le tocó estar en su momento, que creo que era de Santa Magdalena, y bueno, uno ahí hace una pequeña catequesis y evangelización de santos que eran desconocidos. Porque bueno, digamos que Santa Rita, sí, San José también, pero cuando hacemos eso, que parece que es una pavada, en lugar de dividir por colores, por santos, uno ahí estaba empezando. Obviamente que es muy poquito, pero bueno, es una forma de comenzar. No, seguro. Las plaquetas, por ejemplo, a los pies de los santos, es increíble. Si ustedes se quedan un rato mirando a la gente, van a ver cómo la gente se para, lee el texto y luego sigue. Claro, a eso me refería. Yo lo decía, bueno, como yo estoy, digamos, por el lado de la fraternidad, son pequeñas cosas que se van haciendo. Obviamente que, vuelvo a insistir, hay mucho más, pero bueno, si nos miramos con hace unos años atrás, creo que estamos avanzando. En el verano se ve mucho eso de la gente que se para a ver, a leer lo que hay debajo del santo, se ve muchísimo. Cuando yo estuve ahí custodiando lo del pesebre, que mucha gente entraba, bueno, lo del pesebre es fantástico, por ejemplo. Por ejemplo, lo de la Dolorosa, que fue esto hace unos días apenas,
A mí me sorprendió mucho, honestamente. Claro. A tal punto me sorprendió, lo debo confesar, a tal punto me sorprendió que inclusive, no digo el triduo, sino más bien las reflexiones previas al Día de la Dolorosa, que se hacían a partir de las 5 de la tarde, originalmente no estaba en los planes, Rafa. No estaba en los planes. ¿Por qué? Porque de alguna manera era presentar la imagen preparando para la misa, ¿no? El momento más importante. Pero fue tanta la gente que vino, y no sé si alguno de ustedes estaba presente, no recuerdo bien exactamente quiénes estaban o no, pero yo me sorprendí realmente. Por eso justamente se continuó. Lamento si él no puede haber grabado por ahí para transmitirlo en directo en Facebook. Creo que nos faltó eso. Pero bueno, es una enseñanza, ¿no? Para la próxima. Pero realmente fue una cosa increíble, para que ustedes vean lo que es la devoción popular, ¿no? Bueno, a mí me costó... Duro. Claro. A mí me costó un dolor de costilla, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y el pesebre que también se arma tan extenso, podríamos decir, con los, ¿cómo se llama? Los paneles, no me salen los banners, también, eso también es una forma de evangelizar y catequizar, sobre todo Sí, en en esa realidad, época. nosotros le dimos el nombre de infografías. Bueno, eso, infografía, no me salía la palabra. Y que hay tantos turistas, también se ve muchísima gente, no solo que mira y rodea el pesebre, sino que también se para y es Lo una aprende. forma. Es una Claro, catequesis. sí, por eso digo, son pequeñas cosas que por ahí uno no se da dando cuenta, pero bueno, de hecho están, y hay que seguir trabajándolas, obviamente. También en verano los rosarios o las adoraciones que se hacen en el patio, o los conciertos, cuánta gente entra a escuchar la música. O sea, son un montón de cosas que atraen mucha gente. Bueno, Yo creo que... los rosarios en la fuente del agua. Bueno, también. Por eso, son muchas cosas que uno, como las tiene incorporadas, no sé si es que no las valora, pero habría que anotarlas como para decir, bueno, hay. Tenemos una cotidianeidad muy intensa, la Agustina. Sí, Por eso uno va a otra parroquia donde tenés todos laicos y no saben cómo. Nos pasa con la Noche de la Caridad. Nosotros parecemos Rico MacPato, porque cada vez que hablamos y tenemos 5 o 6 autos, tenemos 20 cacerolas, 2 cocinas, y en otras hay 2 que con una cocinita, con una ollita así, un auto que lo empujan entre 4 porque no les anda, y bueno, uno lastimosamente se calla la boca. Bueno, lo digo también refiriéndonos a las actividades, hacemos tantas cosas que ni nosotros nos damos cuenta cuántas hacemos. Sí, es cierto, fíjense el tema, por ejemplo, el tema Cáritas Noche de la Caridad, ¿no? Y también Comedor San Isidro. En plena pandemia, ¿durante cuántos? 7 meses llamamos? ¿O menos? Menos, ¿no? ¿De qué, San Isidro Labrador? 6 meses, ¿no? Bueno, Sí. durante 6 meses, cuando el mundo estaba atemorizado y la mayoría de las personas en su casa, sin saber qué le iba a pasar, la parroquia siguió manteniendo 3/4 salidas mensuales. O sea, realmente yo creo que eso se hace con mucha gente, ¿eh? Con mucha gente. Hoy yo no pude estar porque me fui a atender justamente por la Dolorosa, pero imagino, Claudio, no sé quiénes estaban, cuántas personas habían empacando ahí. Sí, había muchas. Por eso, y más, gente nueva también. Sí, no, aparte mucha gente comprometida. Mucha gente que le comprometida. interesa, y bueno, y todo por este tema de la pandemia también con grupos reducidos, porque si no serían 4. Bueno, serían por lo menos 30 personas, como mínimo. Por lo menos. Y tenemos dividida la ciudad ahora no por este tema de la pandemia, pero teníamos 6 vehículos. 6 vehículos con vehículos en stand-by, o sea que queriendo entrar para si alguno no va. No, eso es una cosa que no se puede creer, Digo esto, lo que hablamos anteriormente, no se puede creer cuando lo comparás con el resto. Porque no solamente es por el dinero o por lo que uno puede tener material de la parroquia, sino que la gente se predisponga a hacerlo.
Claro. Si en otras parroquias ahí tenés 2, o es A o es B, y acá tenés, gracias a Dios la Virgen María, un abecedario, es increíble. Vuelvo a repetir, y en la cotidianeidad no es que uno lo desvalora, o lo desvaloriza, sino que es tan normal que uno cuenta con eso. ¿Iba a decir algo, Ricardo? ¿Me quedaste ahí? No. Bueno, ok. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hemos llegado al número 50. ¿Ah? Y la noticia más linda es que tenemos hasta el número 158. O sea, nos faltan, haciendo una proporción, una regla de 3, hicimos el 30% más o menos. O 33. Sí, nos faltan las 2 terceras partes. Bueno, o sea que lo hicimos en cuántas reuniones, en 7, ¿no? 7, o sea que nos quedarían 14. Menos mal que siga estamos en pandemia, ¿no? Que siga la pandemia, Eso. porque No llegamos. Esto me parece que es peor que Moisés en el desierto, esto. Igual, miren, no llegamos. fíjate este detalle. En la medida que la pandemia está continuando, las reuniones de la Asamblea Sinodales, este año yo calculo que difícilmente se hagan. ¿Cómo? Y estas no se suspendieron por nada. No, estas no se suspendieron por lluvia, nada, para nada. Sí, algunas sí. Ponele, Alguna vez. Pero todos nos quedamos contentos porque no nos reunimos. Una hora más. nos quedamos clavados esperando. ¿Y dónde ibas a ir? Ahí ¿Dónde ibas a ir? me gustó más. Nos quedamos ¿Dónde ibas a clavados. ir? Richard, Hacer otra cosa en la casa, ir a ningún lado, pero Ah, hacer otra bueno. cosa. Eran las 15 de tolerancia. la culpa la tuvo Ani, Sole y Roxana. Nosotros siempre estábamos. Claro, sí. Seguro. Bueno, gente, nos pasamos, ¿eh? Ujú. Nos pasamos 15 Vamos. minutos. Vamos que Boca va ganando 1-0. Vamos a respetar en lo posible la horita, ¿tá? Así no se hace tan cansado para nadie. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Nos vemos si Dios quiere. Feliz día, Rosana. Feliz día. Chao. Feliz día. Ah, Sole también. Ah, Un saludo. bueno. La tomo más como maestra, Sole. La tomo más como maestra. Y un saludo a Marilú, que seguramente va a ver Sí, pero para Sí, Marilú. un beso grande para Marilú. Pero perdón, a Rosana saludos, ¿por qué? Porque yo me perdí en esa. Porque es profesora. El día del ¿Hoy profesor. es el día del profesor? Es el día, sí. Bueno, entonces es mi día también, ¿eh? Feliz fue Patricio también. Y creo que bueno. Ailén también, si no me equivoco, ¿no? Ailén, ¿vos sos profesora? No, maestra ahora. Bueno, maestra, perdón. maestra. Bueno, saludo a todas y a todos. Ahí está Richard también. No Muy bien. vamos a decir a todos por los dos porque sale en la televisión, sale filmado, ¿viste? Claro. Pero es Te estás lindo. poniendo. Esto es la cocina de la Sí, no. Hasta luego. Dios. Chau, chau.